Muy bien, muchas gracias a nuestros queridos amigos de la plataforma Multimedios Sin Mordaza. Es un gusto saludarlos a esta hora en Colombia y en el mundo. Estamos siempre en este espacio invitando a un conferencista internacional para que dé una palabra de esperanza en medio de estos tiempos. Y hoy, tal como ustedes lo han estado siguiendo en redes sociales, el invitado es el conferencista internacional, licenciado David Torres, del Ministerio Conquista, Impacto Juvenil y Familiar en las Naciones. Y nos tiene un tema bien interesante para reflexionar, y es precisamente un antídoto llamado esperanza. Y es que precisamente en medio de todo lo que está pasando en el mundo actualmente, la esperanza es precisamente un antídoto para vencer todas las situaciones que se pasan, todas las situaciones que se presentan. Así que a esta hora, en primer lugar, agradecemos al licenciado David Torres por estar con nosotros y por destinar de su tiempo y de su espacio para presentar esta conferencia a los miles de personas que van a estar siguiendo en redes sociales. Así que, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Jafet, hermano, amigo, consiervo, y por supuesto muy buenas tardes a toda la gente que en distintos lugares del mundo en esta hora se están conectando a través de esta plataforma Multimedios, Paz Estéreo, también Sin Mordaza, y que incluye también, entiendo, la estación de radio y por supuesto a todos los que están en las distintas redes sociales. Es una gran oportunidad para mí, le doy gracias a Dios por esta invitación y que en medio de estos tiempos, en medio de estas circunstancias, podamos ser canales de Dios para llevar, como ya lo decía el doctor Jafet, una palabra de motivación, pero más que una palabra de motivación, una palabra de esperanza inspirada en las Sagradas Escrituras. En el momento en que nos preparábamos para recibir el año 2020, que se había declarado como el año de la visión total, el año de las grandes bendiciones, porque justamente 2020 significa exactamente eso. Si usted le pregunta a un optómetra, a un oftalmólogo, qué es lo que representa para ellos 2020, ellos dicen que es la sincronía de la visión perfecta, de la visión clara, de la visión completa. Entonces, como estamos acostumbrados a darle un simbolismo, un significado a cada uno de los años que Dios nos permite vivir, cuando llegó el 2020 o cuando iba a llegar el año 2020, todos coincidimos en creer que esta era o es el año de la visión total y perfecta de parte de Dios para que nosotros veamos su gloria en nuestra vida y veamos todas sus promesas cumplidas en nuestra vida. De repente, cuando estábamos saboreando esa convicción, aparece en el mundo esta noticia del surgimiento de un virus en la ciudad de Wuhan, allá un lugar remoto para nosotros, en China, y de repente el coronavirus se convierte en una pandemia. Pandemia significa que trasciende todas las fronteras y toca los distintos lugares y las distintas regiones del mundo. Por supuesto, cuando esto sucede, comienza la preocupación. La economía se viene abajo, se están cayendo los empleos, la gente está desesperada y las muertes empiezan a multiplicarse de un momento a otro por los distintos rincones del mundo. Es más, si tuviéramos que hablar de cifras, solo hasta el día de ayer, hablando de Colombia, se habla de que había habido hasta el día 13 de junio del año 2020 que está transcurriendo, 1.592 muertes solo en Colombia
y más de 49,000 contagios. Es un virus que no está respetando condición social, que no está respetando estrato, que no está respetando la condición educativa de ninguna persona. Definitivamente es lo que se llama una pandemia. Y en medio de todo esto están los gobiernos desesperados, como es normal. La economía se está cayendo. Y lo que más está esperando el mundo es que los científicos de distintos lugares, Dios le dé la inspiración, la sabiduría, el conocimiento necesario para establecer lo que se llama el antivirus que va a contrarrestar la pandemia, que va a contrarrestar el virus y va a permitir que la gente pueda estar tranquilo, recuperar la tranquilidad. Lo más triste en medio de todo esto no es solamente la pérdida de la economía, no es solamente la pérdida de las vidas, aunque eso es triste y es doloroso. El asunto es que entre toda la gente que todavía sigue viva, la gente está perdiendo la esperanza. Yo creo que algo más agobiante, más desesperante y más preocupante que el mismo virus es que la gente en medio de esta situación está perdiendo la esperanza. Son varios los capítulos de las Escrituras que he estado observando para llevar un mensaje en medio de esa situación actual. Y lo que más quiero en esta tarde es transmitirles a ustedes que mientras los científicos, mientras la ciencia, mientras los médicos, mientras los especialistas dan con ese antídoto o esa medicina que va a frenar lo que está sucediendo en todo el mundo, nosotros estamos llamados como siervos de Dios, como personas que tenemos un conocimiento claro de las Escrituras, a llevar la motivación de la gente a la gente de que lo que más necesitamos en estos momentos, mientras todo el trabajo de los científicos da un resultado, es que el mayor antídoto que necesitamos en estos momentos es el antídoto de la esperanza. Es más, si quieres ponerle un título a esta conferencia, pon el que hemos estado promocionando, un antídoto llamado esperanza. Les decía que hay varios textos de las Escrituras que me hubieran podido servir para inspirar lo que Dios ha puesto o confirmar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero solo como una introducción, porque vamos a estar viendo varios textos a lo largo de estos minutos. Quisiera que partiéramos del Salmo capítulo 42. Salmo capítulo 42 tiene 11 versículos. Yo tengo conmigo la versión Reina Valera 1960. Es posible que usted tenga Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente o la versión Dios Habla Hoy. Palabras más, palabras menos, el contenido es exactamente el mismo. Va a variar algunos términos, pero el significado y la intención del salmista es la misma. Vamos a leer los 11 versículos en Reina Valera 1960. Y mientras lo leemos, te invito a que pienses en ese título que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón en esta tarde. Mientras los demás, los científicos, los especialistas, buscan ese antídoto médico, yo vengo en esta tarde a hablarles de un antídoto de carácter espiritual. Y ese antídoto se llama esperanza. Dice la Biblia en capítulo 42. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y sus olas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y dice otra vez en el versículo 11 de cierre, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Son 11 versículos, pero permítanme ustedes centrar el mensaje en medio de este clamor angustioso del salmista, de los hijos de Coré. Reiterar la lectura de 3 versículos que enfatizan lo que más me interesa que tomemos como centro de la inspiración en este mensaje, en esta tarde. Son el versículo 5, el versículo 8 y el versículo 11. Dice así la palabra: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y dice el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias por la inspiración del salmista. Gracias por esta referencia, Señor, de un texto poderoso de alguien, de los hijos de Coré, Señor, en medio de un tiempo de angustia. Unas almas angustiadas que en medio de la angustia se levantan para decirle al alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Señor, basados en esa inspiración, basados en ese clamor, en esta hora nos juntamos a través de las distintas redes sociales, a través de estos medios, Señor, para creer que en medio de las circunstancias que vivimos hay un clamor profundo en el corazón de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada ministro de Dios, de cada familia, Señor. Y ese clamor de angustia queremos traducirlo en esta tarde por la inspiración de tu palabra en un clamor para que no se pierda la esperanza en medio de la situación difícil que el mundo vive. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando la exposición de esta conferencia, de este mensaje, y que en la medida en que ese mensaje es expuesto, Señor, tú llegues al corazón de cada persona que tiene una necesidad, sobre todo de cada persona, Señor, que en el día de hoy está en medio de la incertidumbre, porque hay alguien enfermo, porque hay alguien alguien cercano que ha sido afectado por el coronavirus. En el nombre de Jesús te clamamos, Señor, porque la esperanza reine en medio del ambiente de desolación, de tristeza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un antídoto llamado esperanza. Un antídoto llamado esperanza. En el contexto de la ciencia, un antídoto es la sustancia que sirve para neutralizar o para contrarrestar el efecto
de un veneno, de una enfermedad, en este caso de un virus. Algo que lo contrarresta, algo que lo neutraliza, algo que le impide que siga haciendo el daño, o si la persona no está afectada, es lo que impide que ese virus o esa enfermedad o esa contaminación toque el cuerpo de esa persona. En estos momentos, como decíamos en la introducción, en distintos lugares del mundo, hay científicos, hay médicos, hay especialistas, gente de la ciencia trabajando profundamente, y oramos para que el Señor sea dirigiéndoles y dándoles sabiduría para que dentro de su voluntad ese antídoto que se necesita actualmente en toda la tierra, en todo el mundo, para acabar con el ataque del coronavirus, sea encontrado, aparezca en el nombre de Jesús. Pero mientras eso sucede, tú y yo como cristianos tenemos que levantarnos y, fundamentados en el poder de las Escrituras, aplicar en nuestra vida y en la vida de toda la gente que conocemos ese antídoto llamado esperanza. En otras palabras, les estoy diciendo, estamos llamados en el nombre de Jesús a levantarnos y, a partir del fundamento de las Escrituras, decirle a la gente que mientras haya vida tendremos esperanza, porque si tenemos vida y Dios está con nosotros, tendremos una respuesta. Es posible que estamos hablando solamente del coronavirus, pero hay mucha gente que ha perdido la esperanza por cualquier otra circunstancia. Algunos que han perdido su trabajo, algunos que han perdido sus conexiones, algunos que están en riesgo, que tienen afectada su economía, gente que vio sus cifras como saldo en el banco y las cifras están reducidas, si es que no están en rojo. También esa gente ha perdido la esperanza. Quiero hablarle en esta tarde también a la gente que tiene problemas al interior de su familia, matrimonios que están desmoronados o que están en riesgo de desmoronarse. A esa gente que también ha perdido la esperanza por esa circunstancia, yo espero que este mensaje les llegue directo al corazón, que confíen en que el Dios de la palabra, en que el Dios todopoderoso está pendiente de tu necesidad, y que si tú te levantas y decides buscarlo en medio de esa dificultad, se va a cumplir lo que la palabra dice. El Señor dice en su palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si tú crees esa palabra conmigo, entonces hoy vamos a declarar victoria, y el antídoto de la esperanza será un manto de bendición en nuestra vida. Yo, una y otra vez, en los distintos lugares donde Dios me permite ir con el mensaje de la palabra, digo algo que para muchos les suena fuerte, pero que para mí es clave y es determinante en cuanto a la fe. Y lo voy a repetir ahora. Yo no puedo creer por ti, porque la fe es un asunto individual. Yo no puedo creer por ti, porque la fe es un asunto individual. Yo no puedo tener esperanza por ti, porque la esperanza es un asunto individual. Pero voy a decirte la otra parte de lo que digo cuando lanzo esa expresión que le suena duro a mucha gente. Yo no puedo creer por ti, pero sí puedo creer contigo. Y tu fe, sumada a mi fe, va a armar, es como un misil. Es como algo poderoso y extraordinario que arma una explosión, y lo digo en el mejor de los términos, delante de la presencia de Dios. Y cuando dice estos me creyeron, cuando Dios ve que nosotros le creemos porque creemos en sus promesas, entonces Dios opera el milagro. Tu fe más mi fe, tu esperanza más mi esperanza, se convierten en un misil poderoso que destruye todo manto de oscuridad, que destruye todo manto de incredulidad, y que hace que se abrigue la esperanza sobre cada uno de nosotros. Oh, un antídoto llamado esperanza. ¿Qué es la esperanza? La esperanza significa expectativa, pero no cualquier clase de expectativa. La esperanza es una confianza absoluta
total que incluye el alma y que incluye la mente y que incluye también el espíritu. La esperanza es el estado de ánimo que me permite a mí observar y creer que lo que deseo, bien sea por lógica, porque las circunstancias me lo muestran, se va a cumplir, pero sobre todo porque la fe me permite creerlo, aunque las circunstancias parezcan contrarias a mi vida. ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? ¿La esperanza es una creencia? Yo creo que la esperanza es una mezcla de todo eso. Es la forma como tú piensas, es lo que crees, es lo que sientes, es lo que experimentan tus emociones, y todo eso junto te permite a ti abrigar la posibilidad y tener la convicción de que algo especial va a suceder en tu vida, de que a pesar de lo que sucede fuera de ti o dentro de tu propia casa, tú sigues convencido en que lo que Dios te prometió se va a cumplir. La gente se aferra a la esperanza cuando se encuentra en una situación complicada. La gente se aferra a la esperanza para no caer en depresión. La gente se aferra a la esperanza con la convicción de que las cosas van a mejorar. La gente se aferra a la esperanza como un estímulo que les da fuerza y les da tranquilidad. Por esto y por mucho más, la idea es no permitir que la esperanza se pierda en medio de las dificultades que estamos viviendo, en medio de la crisis. Porque cuando se pierde la esperanza, la vida se convierte en una dura batalla de lidiar. Las batallas se multiplican. Las batallas crecen cuando la esperanza se pierde. Entonces tú te das cuenta que dice, no vale la pena luchar, no vale la pena trabajar, no vale la pena esforzarme. Sencillamente porque has permitido que ese bicho de la desesperanza se anide en lo profundo de tu corazón. En 1 Corintios 13, ese texto tan hermoso, uno de los textos más reconocidos del apóstol Pablo, él habla acerca de la preeminencia del amor. Y en el último versículo exactamente de ese interesante capítulo, el apóstol Pablo cierra diciendo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor. La Biblia tradicional, la Biblia que usa la Iglesia católica, habla de fe, esperanza y caridad. Pero vamos a mencionarlo tal cual como lo conocemos en la Reina Valera 1960. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Fíjense ustedes allí. Hay tres virtudes teologales. Son tres pilares que afirman nuestra relación con Dios: la fe, la esperanza y el amor. Si usted se da cuenta, la esperanza está entre la fe y el amor. Significa que la esperanza es lo que hace que en tu vida y en mi vida exista un perfecto equilibrio para poder desarrollar nuestra existencia. Cuando la fe, la esperanza y el amor se juntan, entonces todo es posible en nuestra vida. Pero me llama la atención que lo que establece el equilibrio entre la fe y el amor es exactamente la esperanza. Significa, tú puedes decir que tienes fe, pero si no tienes esperanza, entonces estás desequilibrado. Tú puedes decir que tienes amor, pero si no tienes esperanza, entonces estás desequilibrado. Permítanme compartir con ustedes algo que escribí sobre la diferencia que hay entre fe y esperanza, porque por lo general la gente tiende a relacionar los dos significados como si fuera uno solo, o los dos factores como si se tratara uno solo. Es posible que suene como uno solo, pero no lo son exactamente. La fe es la convicción interior
y muy personal de la existencia de un Dios que es todopoderoso y el sentimiento de confianza que yo deposito de manera absoluta y total en ese Dios que yo sé que existe. Si alguien pierde la fe, se desconecta de las promesas de Dios, se desconecta de los principios de la palabra de Dios, que son los que edifican y son los que sostienen su vida. La esperanza es el estado de ánimo de cada uno que acompaña su fe. La fe es esa convicción muy personal de que yo sé que Dios existe. La esperanza es el estado de ánimo que me acompaña para yo desarrollar y mantener esa fe y que me lleva a actuar con profundo optimismo de que pase, lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir en mi vida, que lo que Dios me ha prometido se va a cumplir en mi vida. Si alguien pierde la esperanza, queda a merced de sus emociones, queda a merced de sus circunstancias y también queda a merced de cualquier ataque del enemigo. La fe es necesaria para agradar a Dios. La esperanza es necesaria para yo seguir esforzándome mientras agrado a Dios. ¿Qué está pasando durante todo ese tiempo? La gente escucha las noticias. Los titulares de prensa día tras día están centrados en cuántos muertos, en cuántos contagios sobre el coronavirus. Eso hace que la gente pierda la esperanza. Pero mientras la fe y la esperanza se mantengan, yo puedo tener la convicción de que todo lo que Dios me ha prometido se va a cumplir, y eso me tiene que impulsar a seguirme esforzando por mi propia vida, por mi ministerio, por mi trabajo, por mis hijos, por mi familia, por todo lo que Dios ponga cerca de mí para yo desarrollar. Ambas se complementan y dan como resultado algo que siempre es lo que Dios determinó para mi vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Aquí viene algo interesante de acuerdo con este texto. No se trata de cualquier fe, no se trata de cualquier esperanza. No es esperanza en mis posibilidades y en las circunstancias, es posibilidades en lo que es esperanza y fe en lo que Dios predeterminó para mi vida. Y mientras yo tenga vida y confíe en los principios de esta palabra, lo que Dios determinó para mi vida y para mi familia y para mi ministerio y para mi profesión se va a cumplir. La segunda cosa de la que quiero hablarles en esta tarde, en el marco de esta conferencia, es, o lo que Dios me lleva, es hacer que es darles a conocer que uno de los planes del enemigo es hacer que la gente pierda la esperanza e infundirles temor. Esa ha sido una estrategia de Satanás desde la creación del mundo hasta nuestros días. Y cuando la desesperanza aparece, el temor inunda el corazón e inunda la mente de los seres humanos. Y cuando esas dos cosas se juntan, desesperanza y temor, el mundo está perdido. Permítanme llevarles por las escrituras para confirmarles que lo que estamos viviendo ahora en cuanto a la pérdida de la esperanza no se trata de algo nuevo, de algo repentino debido a un virus que apareció hace unos 3-4 meses por todo el mundo. A lo largo de la historia de las escrituras vamos a encontrar hombres, mujeres de Dios que, a pesar de haber visto las bendiciones de Dios sobre su vida, llegó un momento de crisis, experimentaron un momento de dificultad y la esperanza se les perdió. Voy a decirlo de otra manera: la desesperanza inundó su mente e inundó sus corazones. Luego de salir de la esclavitud, los israelitas avanzaron
avanzaron por el desierto, huyendo de Faraón. Iban en victoria, sabían que habían salido de la esclavitud después de decenas y decenas y cientos de años de estar en esclavitud. Y Dios les había prometido, y Moisés iba delante de ellos. Pero Faraón venía detrás de ellos. Fíjense, Dios les había dado una victoria, pero sin embargo el enemigo no quedó satisfecho y salió a perseguirlos. Tenían una promesa. Iban hacia la libertad, salieron de la esclavitud, pero el enemigo empezó a perseguirlos. Antes de llegar al Mar Rojo, se encuentran con ese mar, con esas olas del mar, la magnitud de ese mar, y ellos están entre la mitad del camino, están siendo perseguidos, casi siendo alcanzados por los ejércitos de Faraón, pero delante está el Mar Rojo. Se les olvidó en ese momento que lo que Dios había hecho con ellos, pero en medio de esa encrucijada, en medio de esa incertidumbre, de saber que estaban siendo perseguidos, pero no poder avanzar por la cuestión del mar allí delante de ellos, la crisis y la desesperanza los inundó de tal manera que le reclamaron a Moisés, hasta el punto de decir palabras en las que preferían volver o haber preferido estar allá en la esclavitud que estar ahora en ese dilema en medio de esa crisis. Y escucha lo que dice el texto, cuáles fueron las palabras que le pronunciaron a Moisés en son de reclamo. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 14, 11. No había sepulcros allá en Egipto para que ahora estemos aquí en medio de este dilema y en medio de esta crisis, para que nos muramos aquí en el desierto. Las palabras del pueblo de Israel son muy parecidas, de esa comunidad, de ese grupo de hombres, de esa gente que estaba desesperanzada. Son muy parecidas a las palabras que muchos de nosotros pronunciamos en estos momentos cuando nos encontramos en un dilema, venimos de una dificultad, estamos abrigando llegar a un punto de esperanza, pero sin embargo se nos presenta la crisis. Una indicación de que la crisis y la desesperanza te llevan a desvalorar la libertad. Las palabras de ellos, hay un momento en que la situación y la dificultad y la crisis nos hace pronunciar palabras de ingratitud, palabras de desesperación y palabras de angustia que destruyen nuestra vida, destruyen nuestra fuerza y destruyen nuestro ánimo, como estas que dijeron ellos. Oh, hubiéramos preferido quedarnos en Egipto, hubiéramos preferido estar esclavos que estar ahorita en este dilema. Oh, pero esa no es la única historia de las que quiero contar y espero que el tiempo me alcance para avanzar en lo que quiero reflexionar con ustedes en esta tarde. Otra historia que me llama la atención es que aún habiendo contado con el respaldo de Dios, quien lo usó como su instrumento para concretar varios milagros, el profeta Elías se ve su vida en peligro por las amenazas de muerte de una bruja llamada Jezabel. No busquen en qué parte de la Biblia dice bruja, pero yo supongo que lo era también. Y no solo decide huir, sino que la desesperanza lo lleva a sentarse, a apartarse, a aislarse. Tiene miedo, está angustiado. Dios lo ha usado antes para hacer milagros. Dios lo ha usado antes como su instrumento para que el pueblo, la gente, las familias vean la grandeza de Dios. Pero ante una amenaza de Jezabel, Elías se angustia. La crisis se apodera de su mente y de su corazón. Elías prácticamente queda paralizado, como mucha gente está paralizada ahora por el coronavirus, por la amenaza del virus. Y él se va y se esconde y se mete debajo de un enebro. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice que estando ahí debajo de un enebro y deseando morirse. Mire hasta qué punto llega la desesperanza. Hasta qué punto controla la crisis, las emociones de una persona que le hace olvidarse de las grandezas de Dios y de los milagros que Dios ya ha hecho a través de él, hasta el punto de llegar
a desear morirse. Y dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Angustia, desesperación, crisis, o digámoslo en el término central, uno de los términos centrales del mensaje en esta tarde, desesperanza. ¿Qué somos capaces de decir cuando estamos desesperanzados? Cuando nos dejamos llevar por la crisis, cuando nos dejamos llevar por la angustia. Pues aquí hay unas palabras que nos pueden servir de ejemplo. Otro ejemplo más, Jeremías, un gran profeta para el peor momento de la historia del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo se ha corrompido por la injusticia y por la idolatría y también por el poder del dinero, en cumplimiento de su deber, y al observar que a pesar de las oportunidades que Dios le ha dado, la conducta de la gente es que sigue alejada de Dios y alejada de los propósitos de Dios, hasta el punto de que Dios llegó hasta planear su muerte. Esa crisis y desesperanza tocó tanto el corazón de Jeremías que lo llevó a decir, ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Eso lo puedes ver en Jeremías capítulo 20, 18. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del profeta Jeremías, un profeta que llegó en un tiempo de crisis para establecer cambios de parte de Dios. Pero ve que el pueblo no escucha, ve que el pueblo sigue sometido a su interés personal, alejado del plan de Dios, alejado de las normas de Dios, alejado de las leyes de Dios. El desesperado, angustiado, viendo que las cosas no suceden como él está esperando de acuerdo a lo que Dios le ha prometido, en medio de esa angustia y desesperación dice, ¿para qué salí del vientre? Hasta eso nos puede llevar la crisis, la desesperación, o en otras palabras, la desesperanza. Y te doy un ejemplo más del Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, Pablo relata uno de los acontecimientos más críticos de su vida y de su ministerio. Él es enviado a Roma y va junto con otros presos en una embarcación y los vientos, dice la Biblia, que los vientos eran contrarios. Puedes leer la historia en Hechos capítulo 27. La tempestad del mar arreció. Todo era caos. La embarcación está siendo fuertemente golpeada y todo lo que se ve en el ambiente no es más que oscuridad. No hay luz de sol, no hay luz de luna. Y en medio de esa desesperación, cuando él está narrando el acontecimiento, el apóstol Pablo dice en el versículo 20 del capítulo 27 del libro de los Hechos, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Oh, ¿quién está diciendo eso? No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo un escogido de Dios, un predicador de la palabra, un hombre que ha estado combatiendo por el evangelio. En medio de aquel caos, en medio de aquella crisis, Pablo dice, llegamos al punto de perder la esperanza. Así que si te sirven estos momentos, esto que sucedió con Pablo para tranquilizarte y decirte, tranquilo, si habías estado perdiendo la esperanza en medio de la crisis, no te preocupes. En estos momentos, que lo del apóstol Pablo te sirva para entender que aún siendo él el siervo de Dios que era, un hombre usado por Dios, predicador de la palabra, a quien le debemos gran parte de la escritura que hoy nos edifica, este hombre dice que en medio de esa persecución tuvieron el sentimiento de que iban a morir. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Pero por qué? Porque si tú ves algo como punto en común de los 3-4 personajes que te he mencionado como ejemplo, una cosa entró en su mente y una cosa entró en su corazón, un sentimiento que nadie puede describir.
Y es que el temor se apoderó de ellos. El temor se apoderó de su corazón. El temor se apoderó de sus emociones. Cuando la desesperanza llega a tu vida, el temor te amarra, el temor te enlaza. Es más, el proverbista dice en Proverbios capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo. Cuando el temor llega a tu vida, el temor no te deja pensar, el temor no te deja sentir o condiciona tus sentimientos a las circunstancias adversas y te hace alejarte de las promesas que Dios te ha dado. El temor del hombre pondrá lazo. Pero la segunda parte del versículo dice, pero el que confía en el Señor, pero el que confía en Jehová, ese será exaltado. Yo tengo que decirte en esta tarde, anímate, recupera la esperanza. Que el antídoto de la esperanza vuelva a tu vida en medio de la crisis que está viviendo el mundo y sobre todo en medio de la crisis que está viviendo tu familia, en medio de la crisis que estás viviendo por tu trabajo, en medio de la crisis que estás viviendo por una relación equivocada, en medio de la crisis que está viviendo tu ministerio. Recupera la esperanza. Punto 3. ¿Cómo cambiar el panorama? No permitas que el temor te enlace. Aférrate a las promesas de Dios. Pero número 3, el panorama cambia cuando ante las dificultades, y voy a repetirlo porque lo he dicho una y otra vez, cuando ante las dificultades decidimos aplicarnos el antídoto de la esperanza. No hay otra forma en estos momentos. No hay otra alternativa. Es cuestión de decidir. Es cuestión de decidir. Es cuestión de determinar. O me fijo en lo que dicen las noticias, o me agarro del miedo y la desesperación relacionada con el COVID-19, o tomo la circunstancia y la situación del COVID-19 para aferrarme más y más a las promesas que Dios me ha dado. En medio de la crisis y la desazón, no nos queda otra más que afianzarnos a las promesas de Dios y recuperar la esperanza. Este es uno de los más efectivos antídotos que tú y yo podemos usar en este tiempo. La palabra de Dios tiene supremacía sobre cualquier dificultad. Se impone sobre cualquier circunstancia que estamos viviendo. La bondad de Dios siempre viene sobre aquellos que deciden creer y esperar en Él. Como decía el salmista. Espera en Dios, le decía el salmista a su alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmos capítulo 91, versículos 9 y 10. Normalmente conocemos que la gente está acostumbrada a tener este salmo de protección y lo abren en la Biblia y lo ponen en la sala como un adorno. Pero hoy yo te invito a que reflexiones en dos de los versículos de este salmo que se acomodan muy precisamente al tiempo y a las circunstancias que estamos viviendo. Salmos 91, versículos 9 y 10 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Escucha la promesa. Escucha la promesa que viene. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo de ti en el nombre de Jesús te invitaría o te invito a que lo hagas. A que si tienes ahí cerca a tus hijos, si tienes cerca ahí a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo, si tienes allí cerca algún invitado, algún familiar, le declares esta promesa para que recupere la esperanza en estos momentos. Tranquilo. La Biblia dice que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Eso se llama hacer declaraciones de esperanza. Eso se llama inyectarse el antídoto de la esperanza basado en las Sagradas Escrituras. Yo te invito a que fortalezcas tu fe en esta tarde. Aférrate a las promesas de las Sagradas Escrituras y escoge la esperanza en vez del temor.
aún en medio de la crisis más profunda que tú puedas estar experimentando, o lo que hayas escuchado en el día de hoy, que a lo mejor te trajo tristeza, dolor y desolación. Acuérdate de que hay alguien que murió por ti en la cruz y se llama Jesús de Nazaret. Aún los seguidores de Cristo estamos expuestos a vivir tiempos de temporadas de desesperanza y de dificultad. Recordando uno de sus momentos de angustia, Pablo también escribió en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 8 al 11, y quiero que mientras tú reafirmas tu fe en Jesucristo y en las promesas de las Escrituras, te bases en las experiencias de este siervo de Dios, para que no te quede ninguna duda de que la única mejor decisión en este tiempo es recuperar con ánimo y entusiasmo la esperanza que has perdido en medio de esta dificultad. Él dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 8 al 11, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Me llama la atención esta frase. Muchas cosas a veces nos ocurren porque Dios las permite también para que dejemos de confiar en nuestras fuerzas y volvamos los ojos a Él y depositemos completamente nuestra confianza en Él. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, de tan grande muerte. Escucha esto. Pablo dijo, a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de la crisis, ese que nos libró, creemos que nos va a seguir librando. Él nos librará aún de tan grande muerte. Toma esas palabras de Pablo como un manto y arrópate con ellas. Arropa a tus hijos con ellas. Arropa a tu familia con ella. Arropa tu trabajo con ella. Yo te hablo en la dimensión de la fe. Yo te hablo como un hombre de Dios que por sus experiencias personales cree en el Dios que dice la palabra y cree en el Dios que me ha hecho milagros de restauración y milagros de renovación y milagros de sanidad y milagros de liberación. Dice Isaías capítulo 40 versículo 31, un texto muy conocido. Porque no se trata de cualquier esperanza, lo repito, es esperanza en Dios. Eso que le has preguntado, eso que estás necesitando, esa expectativa que tienes, tiene que ser una expectativa y una esperanza puestas en Dios. El antídoto llamado esperanza no es esperanza en cualquier circunstancia ni en cualquier otra persona, sino esperanza en Dios. Isaías capítulo 40 versículo 31 es un texto muy conocido. Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Sabe? Normalmente, incluso yo lo dije ahora al comienzo, normalmente hemos dicho los que esperan en Jehová, pero el texto no dice eso. El texto dice los que esperan a Jehová, los que esperan a Dios. ¿Sabes? Dios es el motor de tu esperanza. Dios es el creador de tu esperanza. Dios es el inspirador de tu esperanza. Y ya para ir cerrando, porque sé que se van a abrir las redes ahorita en unos minutos, para entrar en conexión con todos los que están escuchando este mensaje. En este tiempo de crisis, por causa de la pandemia, decir que tenemos que disponernos a la esperanza para muchos puede sonar como algo contradictorio.
Esto puede ser cierto siempre y cuando no nos dispongamos a hacer lo que nos toca para poder cambiar. Tenemos que ver la crisis como una oportunidad valiosa para penetrar en dimensiones extraordinarias, no para perder la esperanza. Justo estaba yo buscando una ilustración, perdón, algo inspirador, además de la inspiración de la palabra de Dios. Y precisamente en el día de ayer, una consierva, una líder de aquí de la ciudad de Bogotá, que me apoya mucho en la dimensión espiritual y en las oraciones para el desarrollo de mi ministerio, me manda un mensaje que cuando me lo mandó, yo dije, wow, y le escribí el mensaje, Madre, gracias, estaba necesitando algo como esto para mi conferencia, para mi mensaje de mañana. Y ella me manda una esperanza, a propósito, ella se llama Esperanza. Y ella me manda unas palabras escritas por Albert Einstein que tienen que ver con el tema de la crisis y el tema de la esperanza que hoy estamos tocando. Y quiero permitirme en esta tarde leerles literalmente el texto que Albert Einstein escribió. Es confrontador, pero es inspirador. Dice Albert Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo, sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callarla es exaltar el conformismo. Pero en vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superar la crisis. ¡Oh, qué palabras estas que Dios inspiró a Albert Einstein! ¡Qué oportunas palabras para invitarlos a aplicar el antídoto de la esperanza en este tiempo! Me atrevo a unir el confrontador mensaje de Albert Einstein con este texto también del apóstol Pablo en uno de sus momentos de mayor dificultad. Romanos 8:18. El apóstol Pablo escribió: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Aleluya! Lo que viene, o sea, lo que está sucediendo, esta crisis, no es nada comparable con la gloria venidera de Dios sobre nuestra vida. El cumplimiento de sus promesas para los que creen, para los que tienen esperanza. Así que yo vengo en esta tarde a decirles a ustedes, a todos ustedes, ánimo. Acérquense al trono de la gracia. Pídele a Dios que aplique en ti el antídoto de la esperanza. No te preocupes por las circunstancias.
Ocúpate en medio de las circunstancias. Permite que esta crisis del coronavirus saque de ti lo más maravilloso de los talentos y los dones que Dios puso en tu vida. Ayuda y pídele a Dios que dirija a tus hijos para que sus dones y talentos afloren en creatividad y en cosas extraordinarias en este tiempo. Eso es una forma de recuperar la esperanza. Esa es una manera de demostrar que tenemos puestos los ojos en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Ánimo, vamos a salir adelante. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo solamente con la ayuda del único que puede permitir que Dios desate todas sus promesas, las que nos ha dado en la palabra, sobre nuestra vida y sobre la vida de nuestra familia y sobre nuestro trabajo y sobre nuestros hijos. Ese alguien se llama Jesucristo. Lo que te he querido decir ahora es que hay un precio para tener esperanza. Es un precio muy alto, pero tranquilo, no te preocupes. Ese precio ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, porque es un precio de sangre. Cuando Jesucristo derramó su sangre sobre la cruz del Calvario, la derramó para darnos vida y vida en abundancia. Así que el precio ya está pagado. Si tenías que pagar para recuperar la esperanza, no te preocupes, ya el precio ha sido pagado. Y yo te invito en esta tarde a que hagas tuyo ese precio, a que tú hagas tuyo ese triunfo de Cristo sobre la muerte y lo declares en esta hora como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Cómo tengo que hacerlo, Pastor David? Tú solamente tienes que decir: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido. Yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mi vida y para darme vida y vida en abundancia. Yo declaro y recibo de ti el antídoto de la esperanza en medio de esta crisis. Y me levanto aquí en mi familia, en mi casa y donde tú me lleves, como un portador de esperanza para aquellos que la han perdido. Como un portador de sanidad para aquellos que necesitan oración y ser sanos. Como un portador del mensaje de libertad para los que necesitan ser liberados, que las cadenas sean rotas. Como un portador de mensaje de paz y de reconciliación para los matrimonios que están a punto de acabarse. Yo en el nombre de Jesús declaro que esa bendición y esa autoridad viene sobre tu vida en este tiempo de crisis, y que donde Dios te ponga, por tu fe en Jesucristo, tú vas a establecer la diferencia. Y ya después de haber hecho esa oración, quisiera que todos ustedes en los distintos lugares que están conectados, aquí en Bogotá, en los distintos rincones de Colombia, en Argentina, en México, en Chile, en Europa, en los distintos rincones del planeta que están en conexión a través de estos medios de comunicación, de estas redes sociales, en el nombre de Jesús, nos unamos en oración y creamos juntos, como lo dije al comienzo, que creamos tú y yo en que Dios va a hacer algo extraordinario en nuestra vida y a través de nuestra vida en la vida de otros. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el gestor de la esperanza. Hoy declaramos, Señor, por nuestra fe en Jesucristo, que la protección tuya está sobre nuestra vida, que la protección tuya está sobre nuestra casa. Que así como hiciste con el apóstol Pablo en medio de la crisis, Señor, cuando él había perdido la esperanza, tú lo sacaste a él, Señor, con un milagro extraordinario y lo llevaste a otra dimensión de autoridad y poder. Señor, en el nombre de Jesús, creemos en ti, creemos en tu palabra y te pido, Señor, por esa convicción de fe, que tú hoy traigas esperanza sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada familia, sobre cada ministerio, sobre cada negociante, sobre cada comerciante, sobre cada persona, Señor, que había perdido la esperanza. Hoy creemos, Señor, que en medio de esta crisis nos levantamos y nos sobreponemos para seguir declarando que Jesucristo es el Señor. Es el Señor de nuestra vida. Es el Señor de nuestra familia y es el Señor sobre toda la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Y muchas amén. bendiciones para todos. Y como dice Romanos 15:13, Pastor Jafet, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pastor David, tenemos menos de un minuto, pero tenemos algunas reacciones y algunas peticiones que es importante que haga una oración rápida, pero le manifiesto estas reacciones. Aquí recibe saludos de Rosmi Zárate. Muchas gracias por estar conectada. Rubén Darío Angulo Bolívar dice: Pastor David, oración por Rodolfo Angulo Torres por sanidad y liberación. Ronald Javier Angulo Bolívar, buenas tardes, Dios lo bendiga grandemente, Pastor David. Pide oración por Luisa Hernández y también pide oración por Edwin Cáceres. Entonces nos toca ya terminar, pero puedes, Pastor, hacer una oración para finalizar y para incluir a cada una de las personas que ha estado pidiendo una petición. Bueno, las personas ya han sido mencionadas, también las peticiones, las necesidades. Vamos a creer juntos, como lo dije al comienzo. Vamos a creer que Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Si usted está necesitando necesidad, la palabra de Dios dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. También creemos en lo que dice Dios en cuanto a la liberación. Él es el Dios que liberta, Él es el Dios que rompe cadenas. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada nombre, tú conoces, ya has visto, ha sido mencionada cada familia, ha sido mencionada cada persona, Señor, que tiene una necesidad de liberación. Señor, declaramos que las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Señor, que la mente, el corazón, que el cuerpo, Señor, es libre por el poder del Espíritu Santo. Señor, declaramos sanidad sobre cada persona que ha mencionado esa necesidad, por ellos directamente o por algún familiar. Señor, en el nombre de Jesús, manifiesta tu gracia, manifiesta tu poder. Hazle, Señor, que ellos aviven su fe en esta tarde y juntos, Señor, con mi fe y mi convicción de lo que dice tu palabra, creemos en un milagro. Pedimos por un milagro, Señor, en cada una de estas personas y en cada una de estas familias. Señor, y te pedimos sanidad sobre la nación, sobre toda nuestra tierra, sanidad en el campo natural, sanidad, Señor, en todas las áreas. Dirige a los médicos, dirige a las enfermeras, Señor, protégelos y bendice a todos aquellos que están investigando, Señor, con la dirección tuya, por un antídoto, que además del antídoto de la esperanza, se concrete también en sus cuerpos, trayendo esa sanidad que estamos declarando en tu nombre. Señor, bendice a cada familia, bendice el ministerio del Pastor Jafet Paz, bendice todas estas redes de comunicación y que es el propósito para el cual tú las has establecido se cumpla con la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y